Arrancamos la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios. Bueno, seguimos saliendo por TV Caricuao, Radio Macarao, 100.3 FM. También estamos saliendo por YouTube a nivel internacional. Rosa María nos tiene un excelente editorial. Rosa. Sí. No os limitéis a actuar como sacerdote, séanlo realmente. Ciudad del Vaticano, 3 de octubre de 2004. El Santo Padre ha recibido esta mañana en la Sala Clementina a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para el Clero. La vocación, ha dicho el Papa, es realmente un tesoro que Dios pone desde siempre en el corazón de algunos hombres, elegidos por Él y llamados a seguirle en este estado de vida especial. Este tesoro, que debe ser descubierto y sacado a la luz, no está hecho para enriquecer solo a algunos. Quien es llamado al ministerio no es dueño de su vocación, sino administrador de un don de Dios que le ha confiado por el bien de todo el pueblo, es más, de todos los hombres, incluso de aquellos que se han alejado de la práctica religiosa o no profesan la fe en Cristo. Francisco ha añadido que, al mismo tiempo, toda la comunidad cristiana debe proteger el tesoro de estas vocaciones, destinadas a su servicio, y tiene la tarea de promoverlas, acogerlas y acompañarlas con afecto. También nosotros, ha dicho el Papa, tenemos que aportar nuestra parte porque se refiere a la formación. Se trata de custodiar y hacer crecer las vocaciones para que den frutos maduros. Y ha destacado que Jesús no llamaba a sus discípulos diciéndoles, ven, te explico o sígueme, te enseño, sino que decía, ven y sígueme, haz como hago yo. Método que también hoy la Iglesia quiere adoptar para sus ministros. Por supuesto, ha recalcado, se trata de una tarea que no tiene fin, porque los sacerdotes no dejan nunca de ser discípulos de Jesús y de seguirles. Francisco también ha hablado de la evangelización como el fin preciso de la vocación. Toda vocación es para la misión. Ha continuado, y la misión de los ministros ordenados es la evangelización en todas sus formas. Antes de finalizar, el obispo de Roma ha añadido que la primera forma de evangelización es el testimonio de fraternidad y comunión entre los mismos sacerdotes y con el obispo. Y les ha mencionado que se trata de ser curas y no de limitarse a actuar como curas, de ser libres de cualquier mundanidad espiritual, conscientes de que su vida de evangelización está antes que sus obras. Por último, a los obispos les ha pedido que piensen en el bien del pueblo de Dios, estudien atentamente el recorrido de las vocaciones y que no acepten sacerdotes solo porque necesitan curas en sus diócesis. Bueno, Pablo Urquiaga. No, eso no es mío. Me lo mandó Monseñor Moronta, que él lo recibió de Francisco y me pareció muy pertinente traerlo a colación, ¿no? Y asimilarlo. Fíjense ustedes que, en resumen, el Papa ya está diciendo, no queremos más funcionarios ni comerciantes dentro del ministerio de la Iglesia. Queremos servidores del pueblo de Dios, que verdaderamente seamos testimonio. No personas que repiten una fórmula o un rito sin vacío totalmente. Nosotros tenemos que ser como Jesús, que debemos enseñar con el ejemplo. Y cuando hablo de nosotros, no estoy hablando solamente de los obispos, de nosotros los presbíteros y los diáconos, también incluyo a los catequistas y a los ministros, que todos nosotros tenemos un ministerio dentro de la Iglesia, ¿no? Y como decíamos en el segmento anterior, nosotros tenemos esos dones para servirle a los demás, no para servirnos
de los demás. Amén. ¿no? Yo creo que el Papa allí es muy, muy asertivo, ¿no? Pero ¿por qué es asertivo? Y la pregunta de hoy tiene que ser así: ¿por qué el Papa se puso Francisco? El primer Papa de toda la historia de la Iglesia que se atreve, porque esto es un atrevimiento, a ponerse el nombre de Francisco, inspirado no por cualquier Francisco, sino por Francisco de Asís. Incluso él tiene en su congregación como jesuita algunos Franciscos, y él lo dijo claro: no, yo me estoy poniendo el nombre, no el nombre de mis colegas jesuitas, sino de Francisco de Asís, del que fundó la orden franciscana. Entonces yo creo que es importante y muy pertinente, porque si analizamos la figura de Francisco, Sí, señor. él no tuvo título, no, incluso no fue ni sacerdote ni presbítero. Nada de eso. Nada, no tenía ningún reconocimiento de la iglesia oficial, todo lo contrario, lo despreciaron y pata en el suelo. Pero ¿qué pasó con Francisco? Que tenía una autoridad que los sumos sacerdotes ni las autoridades religiosas de la época, y muchos de esta época tampoco lo tienen, que es el testimonio de vida. Él verdaderamente siguió a Jesús en una forma radical. Amén. Fíjate, Vamos entonces sí, a compartir un poquito esto, porque me parece importante, y también oír el testimonio de nuestro invitado, ¿no? Vamos a escuchar, sí. Sí, ok. Hay algo bien importante que comienza el editorial diciendo que no se limiten solamente a actuar, sino que tienen que ser verdaderamente sacerdote. Entonces él nos está hablando ahí precisamente de las vocaciones del sacerdote, el tesoro que es ser un sacerdote, el tesoro que es ser un pastor, el tesoro que es ser un rabino, porque es un tesoro tan grande, porque están recibiendo la sabiduría precisamente para llevarlo al pueblo. Entonces le está hablando del tesoro tan grande, que es lo que es lo que vamos a hacer, que es el trabajo de Pablo, el trabajo de muchos curas. Me llamó la atención, muchos tienen que ser curas. Nosotros conocemos la cura, y el cura viene de la palabra curar. Precisamente cuando los niños, cuando se cortan, les colocamos una curita para que sane, y precisamente el cura viene precisamente para eso, a traer la palabra de Dios para sanar el alma de las personas. Por eso es que precisamente se le llama cura. Nosotros obviamos un poquito esa palabra. Tenemos que ser, lo dice aquí precisamente el Papa, buenos administradores. Y nos vamos a la cuestión de la viña, porque si no son buenos administradores, entonces en vez de administrar la viña para el pueblo de Cristo, administramos una viña en un ego personal, y entonces vemos como eso se desvían aquellas grandes personas que nosotros hemos visto que han sido luchadores sociales, y de repente debajo de esa sotana ya no está Cristo, sino que debajo de esa sotana ya está Satanás. Entonces precisamente el llamado que nos hace precisamente el Papa Francisco, tomando bien ese nombre de Francisco, es a llevar bien el nombre de Cristo, y es como dijo nuestro hermano Miguel cuando dijo, hacer verdaderas, no hacer luces escondidas, velas escondidas debajo de la cama, o piedras preciosas metidas dentro de un baúl. Tenemos que ser verdaderamente diamantes que iluminemos al mundo la palabra del Señor. Rosa, sí, fíjate que hoy dijimos que es un día especial, ¿no? Estamos hablando de Francisco, nuestro hermano Francisco, San Francisco de Asís. Y lo mencionabas tú, Pablo, hace unos momentos. Nuestro Papa actual ha tomado el nombre de San Francisco de Asís, que es significativo. Lo ha tomado bien en serio, ¿sabes? Sí, señor, en seriosísimo. Tan en serio que al parecer como que hay señales de que va por el mismo camino de Francisco, rechazado por la Iglesia, rechazado por completo, y una reforma total, como debe ser. Y es allí donde debemos fijar nuestra mirada, volver a esa esencia, que fue lo que le pasó a Francisco. Él en un mundo, en su momento, donde la religiosidad estaba por encima del hombre. Tanto es así que hasta se compraban el cielo se compraba. Todavía eso hay indulgencias, aquellas aberraciones que todavía están en la mente de algunos tradicionalistas. Sí, señor, ¿no? esas indulgencias. Bueno, y adicionalmente a eso, matar animales, fíjate, esas ofrendas, pero eso son, claro, otras culturas. Pero fíjate que viene él a traer lo real, lo auténtico, que es la esencia del Evangelio. Y es tan auténtico que pasa por esto, por respetar la vida.
en toda su esencia. ¡Wow! ¡Qué cuestionamiento tan bárbaro! Respetar la vida, respetar hasta el insecto, inclusive admirar y respetar lo que es el día, lo que es la noche, es decir, la creación entera, producto de las manos de Dios. Entonces, y eso es una sensibilidad tal que no se pierde de vista. Yo no me imagino tener esa sensibilidad para con el hermano. ¿Cuántas veces se escuchó por ahí decir que la forma de evangelizar de Francisco de Asís era sentarse y ayudar a trabajar al otro? Y entonces después cuando había por ahí un cuentico que decía, bueno, ¿y cuándo vamos a evangelizar? Porque estaban sentados en una plaza y estaban hablando y compartiendo como hermanos. Entonces decía, bueno, pero ¿cuándo vamos a salir? Bueno, ¿y desde cuándo crees tú que estamos haciendo aquí? Limpiándole proceso. Amén. Sí, Señor, trabajando, enseñando a vivir como hermanos, respetando la esencia del Evangelio, poner codo a codo. Muchas veces nosotros nos quedamos en hablar la palabra, buenísimo, excelente, hay que hacerlo. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo nos sentamos nosotros en la cotidianidad? Es un cuestionamiento, Pablo, porque muchas veces nosotros nos reunimos para el trabajo. Entonces decimos, vamos a trabajar y nos vamos a la calle a evangelizar, a hablar. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a vivir el reino de Dios compartiendo lo que tenemos? Ayer, Pablo, compartí, tú diste testimonio, y discúlpame, lo voy a decir, y yo fui un abusador y quiero decirlo públicamente, me acudí a ti, ¿no? Y como hermano, en un momento dado dice, bueno, esto no tiene que ver nada con sacerdocio, pero había una necesidad y tú dices, bueno, aquí está. Más allá de lo que podría ser los límites de un pastor, que es llevar la palabra, orientar, cualquiera podría decir eso, no, eso no me corresponde. Curar. Pero fíjate. Nosotros somos administradores del Señor, así que todo lo que tiene la iglesia, sean los dones espirituales y también las cosas materiales, es precisamente el Señor. Tenemos que consultar siempre cuando pasa una cosa para ayudar a las personas, sobre todo necesitadas, y a los que trabajan al servicio de Él. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sí, y hay algo muy delicado. Debo interrumpir, Pablo, porque quiero terminar la idea. Hay que tener cuidado inclusive con eso, porque como dice, hay que tener discernimiento para poder ayudar como debe ser. A veces nosotros pensamos que podemos ayudar dándole cosas materiales y resulta que estamos haciendo daño, no estamos viviendo el Evangelio. Es decir, corremos el bulto, te ayudé, te di algo material y ya, no, es vivir con él, sentir el dolor ajeno. Amén. Vamos entonces a ver qué nos dice nuestro invitado. Miguel, yo sé que tú admiras mucho a San Francisco de Asís. ¿Qué te ha ayudado? Tú eres catequista y eres ministro de la comunión, me estabas dando unos testimonios bien bonitos anoche, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué significa para ti ser un ministro de la iglesia y qué testimonio tú puedes sacar de San Francisco de Asís hoy en su día? Dinos algo antes de terminar el programa. Bueno, yo antes de llegar a conocer la parroquia La Resurrección, me dirigí a una iglesia llamada en el centro de Caracas, San Francisco. Y ahí fue por primera vez donde yo conocí realmente a San Francisco, su criterio de él. Actualmente, hoy en día, está nuestro hermano Newman Molina, que es el que está ejerciendo como párroco ahí en la parroquia San Francisco. Pero algo muy, muy importante de San Francisco, o mejor dicho, de Francisco de Asís, porque él es de un pueblito llamado Asís, de la ciudad de Italia, es que su nombre es Juan. ¿Quién es Juan? Juan fue quien abrió el camino para que Jesús entrara a una vida pública. San Francisco de Asís, en este caso, fue el que abrió el camino para entrar al Vaticano, refiriéndose a la buenaventuranza que normalmente la tenemos en Mateo. Pero algo más importante, el Papa de hoy en día, casualmente se llama el Papa Francisco. El Papa Francisco está tratando de sacar toda esa gente que está arrumada allá dentro de ese Vaticano a la calle,
porque realmente nosotros como evangelizadores, nosotros como catequistas, que de ahí nace la palabra catequista, llevar la palabra, tenemos que salir de las parroquias, dirigirnos a los barrios, dirigirnos a las organizaciones, dirigirnos en los lugares donde no llega la palabra, donde no se puede dar a conocer la palabra, sobre todo en esos lugares muy escondiditos. Para eso estamos nosotros como servidores. A mí me llama mucho la atención el Papa en este caso. El Papa está sacando ese poco gente que se amontonó allá en el Vaticano a rezar, a pedir de una manera para ellos, pero nunca piden por el que está afuera, que es el necesitado. Nosotros tenemos que ser palabras vivas, profetas vivos, porque el profeta, cuando se habla de profeta, se está hablando de boca de Dios. El profeta tiene que ser boca de Dios. Como anuncia la palabra, de igual manera tiene que denunciar, porque para eso está el profeta. Nosotros somos profetas. El bautismo nos hace un profeta nuevo. De ahí nace una nueva vida de ser un profeta. Siempre yo recuerdo que nuestro hermano Pablo, cuando yo llego a la resurrección, me siento con él y él me dice, bueno, hay un grupo llamado Jóvenes Libres. De ahí nací de Jóvenes Libres. Y de Jóvenes Libres pasé a ser catequista por mi hermana Marina, que me invitó un día, mire, negro, si usted quiere ser catequista, bueno, para adelante. Pero hoy en día me doy cuenta que ser catequista es vivir con la necesidad de ese niño, de ese joven y de ese adulto, porque sabemos que ser catequista es ser familia. Yo escuchaba el sábado que estábamos reunidos, escuchaba a nuestra hermana Iracema, que es la coordinadora, y me di cuenta que ser catequista es ser familia, porque ahora la resurrección no es la resurrección por allá o por acá, la resurrección es una familia. Somos 4 tribus, pero la cual se transforma en una sola. ¿Para qué? Para que esas tribus que están ahí lleven lo que nosotros les enseñamos a otra familia y de esa forma seamos todos una familia, la resurrección del Señor. Amén. Gracias, Amén. Miguel, por tu testimonio. Yo creo que podemos decir fácilmente que él fue un humilde reformador de la iglesia sin salirse de la iglesia. Amén. Eso fue la sabiduría que Qué tuvo importante Francisco. es esa expresión, Pablo, sin salirse de la Sin iglesia. salirse. Se mantuvo allí firme, dando un testimonio, a pesar de que lo humillaron, lo despreciaron. Pero como dice nuestro hermano Pedro, nos acaba de mandar un mensaje nuestro hermano Pedro, ¿vale? Pedro, te extrañamos. Qué bueno que estás aquí. ¿vale? Pedro Aparicio. No, Pedro Aparicio. Pedro Briceño, pero Pedro Aparicio nos está escuchando. Sí, Pedrito. Pedro Briceño y Pedro Aparicio. Sí. Nos manda Pedro a decir, decía Martí, es mejor hacer que decir. Un gran abrazo, Pedro Briceño. Sí. Siempre, gracias Pedro por estar ahí, siempre presente. Vamos a ver cuando tenemos en físico aquí, mi gordo. Te queremos mucho. Sí, señor. Bueno, mis queridos hermanos, ya estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nos quedan todavía algunos minutos. Y yo creo que nuestro hermano Miguel también decía en la primera parte del programa, mencionaba nuestro rechazo absoluto. Sí, señor. Y nuestra condenación, bueno, Indignación. gracias, esa es la palabra, Tristeza. por este vil asesinato de este joven Robert Serra y María, su compañera. Venezuela está realmente convulsionada, todos los hombres y mujeres de conciencia, sobre todo los cristianos, ¿no, verdad? Porque muchas veces estamos metidos en una congregación religiosa, pero no somos cristianos. Así es. Tendríamos otra, incluso hasta muchos funcionarios de la viña, que como decimos nosotros en venezolano, una frase muy criolla de Venezuela, ni lavan ni prestan la batea. Quiere decir que están allí impidiendo que otras personas conozcan el reino. Eso es una de las cosas más graves, tú lo decías, Johnny, la responsabilidad que tenemos nosotros Sí, señor. en guiar a la iglesia para que entren al reino de Dios. Y Jesucristo dice usted, ni entran ustedes y le impiden Ni entrar, dejan porque se le ha entrar. dado la llave y ustedes ni entran y impiden entrar. Y dejan entrar. Es un pecado, tenemos que orar. Sí, Tenemos señor. que orar para que todos los funcionarios, para que todos los dirigentes de la iglesia, de la viña del Señor, porque es el Señor, verdaderamente cumplamos nuestra misión, porque vamos a tener que dar razón de los frutos que damos de esa congregación a Dios, hermanos, no a ningún ser de este mundo. También hoy vamos a orar
nuestros hermanos brasileños que eligen mañana precisamente un nuevo presidente. Hay una reflexión muy hermosa de nuestro hermano Boff, Leonardo Boff, que va a ser el editorial del programa Llegó la Hora, que ahora de 8 a 9 siempre se hace en Radio Nacional, donde yo voy a participar también, pero ya en la semana que viene comentaremos eso. La semana que viene vamos a tener un programa especial porque precisamente estamos en el fin de semana de lo que antes se llamaba y que el descubrimiento de América o la colonización de América, ahora le llamamos la invasión del imperio sí, señor. A nuestro continente americano. En Venezuela llamamos ese día de ahora en adelante el Día de la Resistencia Indígena. De eso vamos a hablar, vamos a dedicar el programa a eso. Vamos a ver si invitamos a algunos hermanos que nos puedan dar su testimonio. Y hoy arrancamos con la catequesis, en una ceremonia que ya nos están esperando. Bueno, vamos a darle el último mensaje, por favor, que tenemos que cerrar ya Miguel, nuestro programa, rapidito. Para la despedida final. Bueno, de verdad he agradecido con mi hermano Pablo, con mi hermano Johnny, con mi hermana Rosa Mireya, por invitarme a su programa. Yo siempre estaré en estos caminos, siempre estaré pendiente de que cuando se pueda hablar de la voz del pueblo de Dios, yo estaré ahí para aportar lo que Dios me dio y lo que Dios me sigue dando. Amén. Bueno, damos gracias por este hermoso día, una vez más nuestro Señor Jesús, por guiarnos para que podamos vivirlo. Porque una cosa es que nos regalen las bendiciones y otra cosa es que nosotros aprendamos a vivirlo como el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos la gracia a nuestro hermano Jesús Blanco en los controles y en las cámaras de TV Caricuao, a Nelson, que no pudo, está haciendo otro trabajo hoy, a nuestro hermano Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao 100.3, a Rafael Fernández, que ha mantenido esta radio siempre saliendo adelante, tremendo trabajador social. Te felicitamos, Rafael, porque si de verdad muchas emisoras comunitarias no han seguido adelante, tú sí has seguido adelante haciendo tu trabajo. Le damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, teleusuarios y a toda esa gente que nos sigue a nivel internacional por YouTube. Por cierto, nos mandaron un video donde aparece una señora en Estados Unidos viendo el programa La Voz del Pueblo de Dios, y entonces nos lo enviaron a nosotros para que mostrándonos que mucha gente por allá, muchos latinos también nos siguen escuchando. Entonces le damos las gracias a nuestro radiousuario, al Espíritu Santo, productor de este programa, a Pablo, gracias a Miguel por venir, gracias por esa reflexión tan profunda, gracias Rosa Mireya. Y el camino es, esta semana la tarea de ser como San Francisco, pero para ser como San Francisco tenemos que ver la historia de quién fue San Francisco. Pablo, para el anuncio final. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio que ponga amor, donde haya tristeza ponga yo alegría, y donde haya guerra, ponga yo la paz. Amén. Esa oración tan bella que lo identifica. Seamos como él y pidamos a Francisco que ore por su tocayo, para que él siga el camino que le inspiró ponerse su nombre, y que él interceda por la iglesia que él reformó, más que con palabras, con testimonio, para que nosotros también como él seamos reformadores, fundadores, y nos identifiquemos con ese Jesús de Nazaret que le fascinó la vida y que él fue un testimonio y sigue siendo un testimonio vivo para la iglesia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre para ser profetas como Francisco. Amén. Amén.